Cordial saludo, mi nombre es Wilfredo Vargas Eli, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este video vamos a ver lo que es el desarrollo del trabajo fase 5 del curso Instrumentación Industrial, en el cual nos toca simular en LabVIEW un lazo de control de un proceso del plano PID, en este caso es la unidad de producción de nitrato de amonio. Para este trabajo he desarrollado he simulado lo que es el lazo de control número 23 y el lazo de control número 24. Entonces, como tal, en el software tenemos acá lo que es la simulación del lazo de control número 23 y el lazo de control número 24. Entonces vamos a ver lo que sería cada parte. En esta parte tenemos lo que es el suministro de ácido nítrico y este otro sería el suministro de amoníaco. Empezamos por acá, lo que es la válvula de flujo FV23, la cual es una válvula que controla la relación de flujo del ácido nítrico gracias a las señales eléctricas recibidas por el controlador de relación de flujo FFC23. Esta válvula como tal controla lo que es el flujo de ácido nítrico hacia el neutralizador gracias a las señales recibidas por este controlador. Esta válvula además cuenta con un sistema de diafragma, el cual si la válvula llega a fallar por alguno u otro motivo, el diafragma se cerrará impidiendo el flujo de ácido nítrico. Bueno, en segundo lugar tenemos lo que es el controlador de relación de flujo FFC23, el cual recibe señales eléctricas del transmisor de flujo FT23 y de la válvula de flujo FV23. Entonces, este controlador recibe estas dos señales y de acuerdo a eso va manejando el flujo de ácido nítrico hacia el neutralizador. Bueno, en tercer lugar tenemos al transmisor de flujo FT23, el cual envía señales eléctricas al controlador de flujo FC23 y este transmisor lo que hace es medir el flujo de ácido nítrico hacia el neutralizador. Entonces, de acuerdo, este transmisor nos va mostrando lo que la cantidad de galones o de litros, en este caso de ácido nítrico, que está pasando por la tubería hacia el neutralizador. Bueno, luego tenemos lo que es el relé o convertidor de flujo FY23, el cual se comunica con una señal de puerto de comunicaciones al controlador de relación de flujo FFC23, que es este, y envía señales eléctricas al registrador indicador de flujo FIR24. Entonces este relé lo que hace es medir las señales recibidas por el por el controlador de flujo FFC23 y de acuerdo a eso, en dado caso va a cerrar o a abrir el paso del flujo dependiendo de las señales recibidas. Luego tenemos al detector de flujo FT24, el cual detecta el flujo de amoníaco que ingresa al neutralizador y lo controla, que es este vendría siendo un tubo Venturi. Entonces, de acuerdo al flujo que vaya pasando, el cual ya lo tenemos previamente determinado, de acuerdo a eso va a dejar ingresar o a no dejar ingresar el amoníaco. Luego tenemos el FT24, que es un transmisor de flujo,
el cual mide el flujo de amoníaco que va hacia el neutralizador. Este se comunica o envía señales eléctricas al registrador indicador de flujo FIR24. Y tenemos al registrador indicador de flujo FIR24, el cual tiene sistema de... nos muestra cuando el nivel es alto, el nivel es bajo y el nivel es normal. Se comunica con el relé o convertidor de flujo FY23 por medio de puerto de comunicaciones y envía señales eléctricas al transmisor de flujo FT24. Y por último tendríamos lo que es nuestro neutralizador, con el cual vamos a tener nuestra en el cual se va a mezclar lo que es el ácido nítrico con el amoníaco, para tener como resultado lo que es el nitrato de amonio, que se obtiene por neutralización del ácido nítrico con hidróxido de amonio tras la evaporación del agua. Como tal, pues no tenemos todos los lazos de control, entonces no se va a ver cuando pasa al tanque de resumen V7. Entonces, bueno, vamos a ver la simulación. Entonces vamos a darle inicio. Cuando damos inicio, pues ya como vemos, el flujo está normal, nuestra válvula está abierta, Este sistema está previamente programado para que se ejecute 10 veces. Entonces, como vemos acá, al número de procesos, a lo que se completa 10 procesos, se termina de ejecutar el programa. Entonces vamos a ver si, por ejemplo, comenzamos a hacer un flujo de ácido nítrico en un 50 litros. Vamos a ver que todo el sistema está perfecto, ya que nuestra válvula está calibrada para que funcione entre 50 y 61 litros de entrada. Cuando ya esos valores están superiores o inferiores a ese valor determinado, ya comienzan los sistemas a hacer su trabajo. Por el momento todo está bien. En este sistema también he agregado estas válvulas manuales para, en caso de que nuestro sistema llegue a fallar por una u otra razón, al activar las válvulas, pues el flujo pare. Entonces, como vemos acá, la válvula se activó y el flujo dejó de pasar. Acá en este caso también vemos lo mismo, pero eso solo sería en un caso de extrema gravedad. Bueno, entonces, como vemos acá, nuestra válvula está haciendo su trabajo. Entonces, si lo ponemos por encima, nuestra válvula ponemos por encima de 60 galones, vamos a ver que nuestra válvula se cierra y el flujo cesa. Entonces acá podemos ver, y si lo bajamos otra vez a un nivel normal, otra vez nuestro flujo va a comenzar normalmente, ¿sí? En este caso tenemos nuestro controlador de relación de flujo, el cual nos muestra que está en un 51 galones, y el FT23, que es el transmisor de flujo, nos muestra la cantidad de galones que están ingresando al neutralizador, que es 51. Entonces está en un nivel normal. El relé como tal se activa cuando los niveles, acá por ejemplo vemos que está en un nivel normal, ¿sí? Todo está funcionando normalmente en el lazo de control número 24, en el cual nos muestra el flujo de amoníaco. Si nosotros lo aumentamos, el flujo de amoníaco a un 37%, el sistema nos indica la suma de estas dos variables, que va a ser el ácido nítrico y el amoníaco.
Entonces, como tal, si está por encima del 61%, que es nuestro valor del 61 litros, que es nuestro valor tope, nos va a mostrar que estamos sobre un nivel alto y se nos va a encender la alarma. Si nosotros subimos nuestro valor de litros de amoníaco por encima de un 60%, nuestro sistema va a dejar de hacer paso del amoníaco y no va a dejar fluir este gas. Si nosotros lo bajamos a un nivel normal, vemos otra vez el funcionamiento. Ahí otra vez está fluyendo normalmente. Y acá nos muestra el FT24, que es el transmisor de flujo, nos muestra la cantidad de amoníaco que está ingresando al neutralizador, ¿sí? Como tal, en el neutralizador podemos ver la suma de estas dos variables, que sería 51 más 50 daría 100 algo. Entonces en este sistema lo que se trata de hacer las simulaciones en el cual se llegan los dos, el ácido nítrico y el amoníaco, al tanque, se mezclan y esto se iría, al momento de bajar el nivel, se iría hacia el tanque de resumen V7, el cual es otro lazo de control que no está simulado acá. Vamos a pausar la simulación y vamos a ver lo que sería la parte lógica. Entonces, como vemos acá en la parte lógica, podemos ver que tenemos el suministro de ácido nítrico, en el cual cuando el suministro de ácido nítrico sea menor a 60, pues vamos a tener, cuando sea menor a 60, no va a haber, va a haber un flujo normal. Entonces aquí vemos que ya está en un 51% y vemos que nuestro flujo está normalmente. Entonces nuestro programa está funcionando muy bien. Vamos a seguir mirando. En este caso tenemos que el suministro de ácido nítrico, cuando el suministro de ácido nítrico, esta válvula como tal es una válvula de retroalimentación, la cual pues no tiene mayor, lo que sería esta, la válvula 19, cuando los niveles estén por encima de 100, que no va a ocurrir porque nuestro tanque de suministro de ácido nítrico tiene hasta 100%, esta válvula no se va a abrir, entonces como tal siempre va a permanecer cerrada. Si seguimos mirando, vamos a tener lo que sería ahora la válvula con diafragma, que en este caso vendría siendo la FV23, válvula de flujo, en el cual si el suministro de ácido nítrico está igual o superior a 60 litros, nuestra válvula con diafragma se va a cerrar y va a impedir el flujo. Entonces, si nosotros lo simulamos y vemos que nuestro ácido esté por encima de 60, en este caso 69, vamos a ver cómo se cierra nuestro flujo. Acá está, nuestra válvula se activó y se cerró el flujo de ácido nítrico. Bien, seguimos mirando el funcionamiento. En este caso vemos como el amoníaco, lo mismo, si está por un valor inferior a 60, eso quiere decir que nuestro gas nuestro amoníaco, la entrada de amoníaco está perfecta, ¿sí? No está por niveles superiores a lo indicado. Entonces, como vemos acá, está por un nivel de 50, que es menos de 60, por lo cual nuestro flujo de amoníaco se encuentra en buen estado. Seguimos mirando acá. Ahora acá tenemos lo que sería el detector de flujo. No, lo que sería el FIR24, el cual es el registrador indicador de flujo con señal de alto y bajo y normal.
el cual nos muestra el flujo que hay de ácido nítrico y amoníaco al neutralizador. Entonces, como vemos, acá nos muestra cómo el gas amoníaco, si está entre un valor mínimo de 50 y un valor entre un valor máximo de 50 y un valor mínimo de 61, dependiendo de estos valores nos va a mostrar un valor que va a ser alto o bajo, y utilizando una compuerta lógica, que en este caso es la AND, nos va a mostrar lo que sería un valor normal. Entonces, si nosotros vamos a la simulación, si vamos a la simulación y nuestro valor está por encima de 61%, nuestro relé se va a nuestro relé se va a desactivar y el flujo va a seguir normal, ¿sí? Si nuestro valor de la suma del amoníaco y del ácido nítrico está en un valor entre 50 y 61 litros, nos va a mostrar un nivel normal. Como vemos, acá se nos activó el nivel normal. Y si los litros bajan por debajo de 50, nos va a mostrar un nivel de bajo. Ahí vemos cómo se activa el nivel de bajo. Entonces, como vemos, está funcionando perfectamente. Vamos a seguir viendo la parte lógica de nuestro programa. Acá mismo tenemos lo que sería lo que estábamos mirando. Bueno, acá tenemos nuestro sistema en el cual se está ejecutando cada 900 milisegundos nuestro programa. En este caso, pues el número de iteraciones está determinando lo que sería eh, nuestra condición para que se ejecute nuestro programa 10 veces, ¿sí? Entonces eso sería nuestro tope. Si nosotros le queremos aumentar a 100, a 1000 veces que se nos ejecute nuestro programa, que se quiera hacer el proceso, pues lo podemos hacer tranquilamente. Y por último, acá tenemos lo que sería las válvulas manuales, y acá tendríamos lo que es el flujo de amoníaco, el cual el cual va a estar determinado por el número de veces, que en este caso son 10, y el número de iteraciones, y de acuerdo a eso se va a estar llenando nuestro neutralizador y de acuerdo a los valores dados inicialmente. Y acá tendríamos esto sería la etapa de llenado, y esta sería la etapa de vaciado. Entonces, como vemos, nuestro programa funciona perfectamente. Nuestra simulación de lazo de control, podemos ver las gráficas en las cuales nos indica cómo se está comportando el sistema. Por ejemplo, en este caso, lo que sería la gráfica del ácido nítrico, cómo se está comportando el llenado del tanque, cómo se está comportando el suministro que está ingresando al lazo de control, y podemos ver todas las variables. También tenemos lo que es el suministro del amoníaco. Podemos ver cómo cambia de acuerdo a las iteraciones y al número de ejecuciones que tenga nuestro programa. Y por último, pues tenemos lo que es el neutralizador, el cual cambia, como podemos ver, la subida, lo que sería el llenado y el vaciado del tanque. Lo podemos ver, y cómo cambia de acuerdo a los valores ingresados inicialmente. Podemos ver cómo varía de acuerdo a los valores que ingresan, y de acuerdo a eso, a la suma del ácido nítrico y a la suma de del amoníaco, y de acuerdo a los cálculos que hace las válvulas, pues de acuerdo a eso nos muestra la gráfica.
No siendo más, pues esa sería la simulación del lazo de control número 23 y 24 de la unidad de producción de fertilizante de amonio. Espero que sea de su agrado.